Bienvenidas y bienvenidos a Psique y Arte 2026, primer Congreso de las Naciones sobre Psicoterapia y Arte Transpersonal. Un encuentro internacional que reúne a terapeutas, artistas, educadores y a buscadores del alma de todo el mundo. Este congreso abre un diálogo que trasciende fronteras. Cada disertación que presentamos forma parte de un tejido global de voces y miradas. Voces que invitan a reflexionar, a sentir y a expandir la comprensión de lo humano desde un enfoque ético, sensible y transformador. Gracias por acompañarnos en esta travesía. Ahora, damos inicio a esta disertación. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Gloria Cheyenne Arroa, soy colombiana y el día de hoy les vengo a exponer mi ponencia titulada Retorno a la fuente, un proceso artístico de transmutación transpersonal. Y bueno, cabe resaltar que esta ponencia está inspirada en mis experiencias personales y en mi trabajo de introspección. Por lo tanto, tiene como objetivo transmitir un mensaje de conciencia a las personas para que recuerden que nosotros somos más que este cuerpo, que somos más que esta materia que habitamos y que nos rodea, y así poder conocer un poco a través del arte, de la expresión pictórica, mi propuesta de cuál es la cartografía de nuestra alma, a través de 7 etapas que estarán representadas a través de 10 pinturas. Y comencemos con la etapa número 1. La etapa del número 1 se denomina fuente cero, y fuente cero para mí es mi concepción personal de lo que es Dios, teniendo en cuenta principalmente, como le dije al inicio, mis experiencias. Entonces, para mí fuente cero es ese espacio o lugar o dimensión o plano donde se encuentra Dios, o para otros puede ser Shiva, Siddhartha, Buda, o realmente la denominación la usan en diferentes religiones, pero para mí sigue siendo el mismo Dios. Yo lo nombro fuente cero. Es este espacio infinito, lleno de amor, lleno de armonía, que donde no existe el ego, donde no existe el dolor, tampoco hay sentimientos de miedo, de ira o de rabia, tampoco hay concepciones como de familia, de éxito o de riqueza. Simplemente es el espacio y el lugar donde todo nace, y a través de mi proceso artístico yo lo represento a través de una espiral que está en constante movimiento, representando básicamente que somos energía que está en constante expansión. Este espacio es casi que indescriptible con palabras, porque para mí es muy bonito, muy mágico, lleno con mucha armonía, mucha luz, mucha fuerza y mucha paz. Esta es la etapa número 1. Después de esta etapa viene la etapa número 2, y esta etapa número 2 yo la denominé alumbramiento, porque es el momento en que nuestra alma se prepara para salir de fuente cero para llegar al planeta Tierra, a esta dimensión 3D, pero esta llegada está inclinada o sujeta a un acuerdo que previamente nosotros hicimos con nosotros mismos, a través de decidir en qué familia nacer, qué género, en qué país nacer y bajo qué condiciones y qué experiencias vivir. Esto nosotros lo decidimos porque como alma venimos como a este mundo a explorarnos y a expandirnos y a evolucionar espiritualmente. Entonces las experiencias que vayamos a vivir en este plano nos van a permitir esa expansión, y esa sería la segunda etapa, alumbramiento. En esta tercera etapa, que es una de las etapas más definitivas y contundentes para el proceso de aprendizaje del ser humano, que yo la denominé oscuridad, decidí usar en la obra pictórica 2 órganos claves que son como simbología dentro de la obra, que es el corazón y el ojo. El ojo lo elegí porque considero que a través de la mirada uno puede transmitir y conocer realmente cómo está una persona a través de la forma en que está su mirada. Y el corazón porque considero que es el centro en el cual guarda muchas emociones y sensaciones.
Ahora bien, en esta tercera etapa, denominada oscuridad, es una etapa en donde nuestro ego quiere como manipularnos y sumirnos en una depresión, en un caos, en una atadura, en un apego. Normalmente la etapa de oscuridad está relacionada con experiencias muy fuertes que pueden ser de abandono, de ira, de ansiedad, cualquier situación de nuestra vida que nos haya llevado a un momento muy oscuro, que incluso pudimos dejarnos llevar por los malos hábitos de consumir drogas, o puede ser haber tenido pensamientos sobre autolesionarnos, etcétera. Todas estas situaciones, toda esta etapa de oscuridad está influenciada por las experiencias de este mundo, y que normalmente suelen ser pues experiencias muy fuertes. En esta etapa el ser humano carga como con un dolor, con un peso, con un trauma, con una historia que no resuelve, y por lo tanto comienza a tener una identidad de víctima y comienza a buscar culpables para no responsabilizarse del dolor que siente. Y muchas veces yo podría decir y considero que cuando no se abraza la oscuridad, cuando no se abraza todo ese caos, sucede que nosotros nos anclamos en la oscuridad y no avanzamos en este proceso espiritual. Entonces, esta etapa para mí es la oportunidad que tiene todos los seres humanos para poder evolucionar siempre y cuando se la acepte y se la abrace desde el amor. En la obra pictórica yo la representé con un corazón que está dividido en dos, porque considero que nosotros nos dividimos, ya que nuestra fuente o nuestra voz divina o nuestra voz de Dios comienza como a silenciarse y comienza a ganar la voz del ego, que es esa representación como que está muy anclada a este mundo. Entonces, en esta etapa básicamente nosotros podemos cometer muchos errores y nos podemos llenar de muchas emociones negativas como la depresión, la ansiedad, la ira, la rabia, etcétera. Después de esta etapa, viene una etapa que se llama aceptación, que es la etapa número 4, pero es muy importante tener claro que esta etapa llega siempre y cuando tú hayas logrado cerrar con amor la etapa de la oscuridad. Porque cuando tú aceptas tu oscuridad, permites que todo ese peso, toda esa rabia, todo ese dolor que llevas cargando por años, comience a soltarse y se comience a transformar en libertad. Y eso hace que tú pases a una etapa de aceptación, que es la etapa número 4, y en esta etapa nosotros comenzamos a sentir que nosotros debemos hacernos responsables de esa oscuridad que tenemos dentro de nosotros mismos. Y la primera forma de hacernos responsable es aceptar que existió y que ya no la podemos cambiar, pero que podemos aprender de aquellas situaciones. Y de aquí, de esta etapa de aceptación, nace el perdón, que es una de las acciones más bonitas que el ser humano puede vivir, el perdón verdadero, ya que ese perdón es un poco, digámoslo, egoísta, porque lo hacemos primero para nosotros mismos y por ende para la persona que de pronto nos hizo daño, o para la situación o para el recuerdo que nos afecta en nuestro presente. En esta etapa yo representé el corazón cargado de piedras, representando todo como ese peso, ese dolor, esa carga que no hemos querido soltar, y luego al final la representé soltando las piedras y con una paloma que sale en la parte superior, representando como esa libertad que nosotros sentimos al hacernos cargo de nuestra propia vida, de nuestra propia realidad, para que consigo pueda traer nuevas experiencias mucho más armoniosas. Y algo súper importante de esta etapa es que nosotros comenzamos a conectar más con nosotros mismos. Comenzamos como a dejar de buscar culpables y mejor a aceptar nuestra realidad y a trabajarla para comenzar pues a mejorarla. Después de esta cuarta etapa de aceptación viene la etapa interminable, la llamo también, la titulé la etapa de la conciencia. Esta etapa para mí es
la última que debe vivir el ser humano mientras está en vida, ya que termina en el momento en que nosotros nos vayamos de este mundo, es decir, que pues muramos. Por lo tanto, esta etapa representa ese momento en que decidimos hacernos responsables al 100, no solamente de nuestra oscuridad, de nuestro pasado, de nuestros dolores, sino de nuestro presente. Comenzamos a darnos cuenta que el presente es lo más importante que debemos valorar y nos comenzamos a ser como mucho más conscientes de lo que escuchamos, de lo que vemos, de lo que hablamos, de lo que decimos, de lo que pensamos, de lo que sentimos y comenzamos a tener nuevos hábitos que nos permiten tener un poco más de claridad y de conciencia y de amor propio. Y eso también conlleva a que nosotros comencemos a cuestionarnos la estructura que nos impone la sociedad, que nos rodea. Por ejemplo, comenzamos a cuestionar los conceptos como qué es felicidad, qué es éxito, qué es Dios, y todos estos conceptos que básicamente la sociedad nos ha venido construyendo, pero considero que ha sido de manera errónea y que no nos han permitido como explorarnos y conocernos de manera amplia. Entonces, en esta etapa tú comienzas como a preguntarte quién eres, qué es realmente lo que quieres, lo que buscas, lo que es tu propia felicidad, no la felicidad que te vende pues como la sociedad, sino comienzas a crear tu propia concepción de realidad y comienzas a tener obviamente maneras de pensar un poco más presentes, más conscientes y sí o sí comienzas a creer en Dios. Personalmente yo no creía en Dios, incluso hasta mi etapa de oscuridad yo no creía en Dios. Ya fue como en mi etapa de aceptación que comencé como a creer y ya en mi etapa de conciencia fue ya definitiva cuando dije existe algo divino, existe algo muy fuerte y muy poderoso que no precisamente tiene que tener una forma física como el cuerpo humano, sino que puede tener muchas formas. Por lo tanto, yo comencé a creer en Dios y tú comienzas en tu etapa de conciencia a querer conectar con esa parte divina. Hay muchas formas de conectarlo, puede ser desde la meditación, desde estar presente en tus acciones diarias, etcétera. Y algo que sucede, algo muy importante, es que comienzas a ser muy agradecido. La gratitud comienza a ser parte de esa etapa de conciencia porque tú te das cuenta que tus pensamientos y tus sentimientos son los creadores de tu realidad y que tú tienes el poder de crear y de rediseñar tu destino a partir de conocer tu propio poder interno y para eso tú tienes que configurar y armonizar tu mente, tus pensamientos, tus emociones en pro de construir una realidad armoniosa y tranquila que te permita conocerte como ser humano, más allá de lograr alcanzar éxitos mundanos como pues una carrera, una familia, etcétera. En esta etapa también es importante porque sobresale mucho la humildad, ya que tú te comienzas a dar cuenta que por más libros que hayas leído, de que por más carreras que tú hayas estudiado y por más cosas que hayas aprendido, realmente sigues siendo ignorante ante todo el conocimiento que aún nos falta por descubrir y que principalmente el conocimiento más importante es tu propia experiencia, tu propio silencio y tu propio entendimiento. Eh, y luego de esta etapa, que considero que finaliza en el momento en que uno ya pues se va de este plano, viene la etapa número 6, que es la etapa de transmutación. Esta etapa está relacionada con ese momento en que nosotros conocemos a la muerte, pero no la conocemos como un final, sino que es una etapa que nos permite podernos como esclarecer de hacia dónde va a ir nuestra alma después de haber habitado este plano 3D. En este espacio, dependiendo de la conciencia que tú hayas trabajado y de la voz que tú hayas alimentado a lo largo de tu vida, tu proceso de transmutación será más lento, más claro o más difuso para retornar a la fuente. Todo depende del nivel de conciencia que tú hayas construido mientras estabas pues vivo.
Por lo tanto, si tú fuiste una persona muy temerosa y creíste en ideas como que existe un Dios que te va a juzgar, que hay un infierno, que vas a arder en el infierno, eso hace que todas esas concepciones, esos miedos, los vayas como llevando a esa nueva etapa de transmutación, y eso puede hacer que se demore mucho más tu proceso de llegada a la fuente. Entonces influye mucho lo que tú hayas construido. Y si tú alimentaste la voz de tu ego, obviamente vas a creer en cosas como llenas de miedo, de temor, de juzgación. Entonces eso ya depende de lo que tú hayas alimentado mientras estabas vivo. Y esta etapa de transmutación yo la relaciono mucho con una tonalidad lila, ya que el lila es como un color que nos permite entender como ese cambio, ¿no? Esa transformación, ya que dejamos el cuerpo, dejamos nuestra identidad, nuestros apegos terrenales, nuestros pensamientos, nuestro ego, nuestras identidades incluso con nuestras familias, etcétera, y comenzamos a buscar como el camino, ¿no? Hacia la fuente, que ya esa última etapa, que es esa llegada, yo la denomino retorno a la fuente, que es la última etapa de esta cartografía espiritual y artística que les estoy compartiendo. Y en esta etapa, básicamente nosotros llegamos a la fuente, pero no siendo algo distinto, sino siendo la fuente. Es decir, que nos convertimos en la unidad total. Y para llegar a este lugar, nosotros obviamente primero tuvimos que habernos convertido en luz, y para hacer luz tuvimos que haber soltado un montón de apegos que teníamos, que no nos permitía como hacer esa transmutación, como lo expliqué en la anterior etapa. Entonces en esa etapa nosotros nos convertimos en la fuente divina. Somos la energía de la cual nosotros un día salimos. Volvimos al hogar de donde algún día salimos, y este espacio yo lo relaciono igual como la fuente cero, un espacio lleno de mucha luz, de mucha armonía, de mucha sabiduría, de mucha paz, en donde realmente todos estos conceptos mundanos y todas estas emociones del mundo no existen, y nos convertimos en todo y nada. Nos convertimos en la totalidad infinita, en la luz infinita, permitiendo expandir mucho más la fuente y creando más luz en medio de todo lo que ya existe. Y así es como concluye esta cartografía con estas 7 etapas, las cuales también están representadas en mi marca personal, como pueden ver, y en mi obra pictórica. Y como conclusión, con esta ponencia yo puedo decir que el ser humano vino a este mundo a evolucionar espiritualmente, a expandir su conciencia, no vino a estudiar carreras, ni a acumular riquezas, ni conocimiento teórico, lo cual hace parte de nuestras experiencias, obviamente, pero no es nuestro objetivo principal. Nuestro objetivo principal como seres humanos es expandir nuestra conciencia para poder poco a poco convertirnos en la luz, en la fuerza, en la fuente de donde algún día todos salimos, y que estas experiencias del mundo nos permiten expandir esa conciencia siempre y cuando nosotros tomemos como esa responsabilidad y esa importante tarea de asumir con responsabilidad y conciencia nuestra oscuridad para aceptarla y para luego construirla. Esta es mi ponencia, espero les haya gustado, muchas gracias. Slow breath in the dark. The night leans into my skin. A quiet fire begins to rise. No need for words or reasons.